buenas noches, amigos. En esta noche estaremos nuevamente en un programa de Agenda País, un programa del Senado Consultivo de la Universidad Tecnológica de El Salvador, y estaremos abordando un tema muy importante sobre el funcionamiento de la institucionalidad como una necesidad ineludible para alcanzar una vida en paz, en tranquilidad y para tener un funcionamiento de las instituciones del Estado adecuada para la ciudadanía. Antes de seguir adelante con nuestro programa, pasaremos a contextualizar este tema con un reportaje que hemos preparado para ustedes. Funcionamiento de la institucionalidad, una necesidad ineludible. La institucionalidad es necesaria para la vida de una nación en paz, en libertad y en democracia. Implica que las instituciones del Estado cumplan la función que les ha sido encomendada por el marco fundamental que las rige y que sus ciudadanos estén comprometidos con el cumplimiento de las leyes. Solo de esa manera se estaría cerca de vivir en un Estado de derecho, donde el imperio de la ley sea la base fundamental del quehacer cotidiano institucional y de la ciudadanía. Concretamente, la institucionalidad se refiere, por una parte, al actuar de las entidades que manejan la vida pública en todos los órdenes, y por otra, a la conciencia de la ciudadanía sobre la existencia de un marco legal que rige las relaciones entre las personas, ambos sectores, con el conocimiento de que sus faltas son sancionadas por la ley. En El Salvador podría afirmarse que, en general, la institucionalidad ha funcionado, especialmente después de la firma del Acuerdo de Paz de 1992, que, sobre un nuevo marco constitucional, propició no solo el fin del enfrentamiento armado, sino también la apertura a diversas corrientes ideológicas en la vida política del país, el establecimiento de instituciones como la Policía Nacional Civil y la Procuraduría de los Derechos Humanos, y acciones para garantizar la independencia del órgano judicial. Una de las características estructurales de la institucionalidad del Estado es la separación e independencia de sus órganos, los cuales, aun con su indefectible relación, deben mantenerse independientes entre sí, con el equilibrio necesario para el propósito de alcanzar una vida democrática y de respeto a los derechos fundamentales. Sin embargo, en el país se han estacionado densos nubarrones que oscurecen el esfuerzo de la nación para vivir en paz y en democracia, con un alto grado de responsabilidad de quienes tienen a su cargo el manejo de la cosa pública. Entre lo más grave, se destacan la omisión constitucional de la Asamblea Legislativa de elegir a 5 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, 4 de ellos de la Sala de lo Constitucional, que ha provocado la paralización por más de 100 días de la justicia constitucional, y el presagio de que la misma suerte correrá la elección del fiscal general de la República, cuyo actual titular termina su periodo en enero de 2019. El funcionamiento de la institucionalidad es, entonces, el que garantiza un verdadero Estado de Derecho, en el que gobernantes y gobernados, operadores de justicia y justiciables, tengan la convicción del marco legal que nos rige y de que, a su quebrantamiento, corresponde una sanción. Solo así, las actuales y futuras generaciones pueden aspirar a tener un país con desarrollo económico, justicia social, paz y libertad. Ahora bien, ¿qué debe hacerse para que la institucionalidad funcione? ¿A quiénes corresponde garantizar que la institucionalidad funcione? ¿Qué puede hacer la ciudadanía? ¿Cómo lograr que la clase política cumpla con la responsabilidad que en esta materia le corresponde? Buscaremos las respuestas en esta nueva edición de Agenda País. Como les decía, vamos a abordar esta noche el tema de la institucionalidad, del funcionamiento de la institucionalidad, una necesidad ineludible en el marco del Estado de Derecho. Para eso tenemos 2 distinguidos invitados, el doctor Enrique Borgo Bustamante y el doctor Florentín Meléndez. Este panel es un panel de lujo y es un panel que creo que estará dando los frutos que estamos esperando, en vista de que el doctor Borgo, por una parte, ha sido un hombre que ha estado presente durante muchas épocas en la vida institucional del país, dando sus aportes jurídicos y sus aportes sociopolíticos.
Y obviamente el doctor Florentín Meléndez pues es un hombre ahora muy conocido, ex magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, desde donde a través de sus diversas ponencias y de sus discusiones con sus colegas de la Sala de lo Constitucional, dieron mucho de qué hablar y dieron mucho en la estructura de la vida institucional del país. Yo quisiera, antes de pasarles la palabra a mis distinguidos panelistas, decir que el funcionamiento de las instituciones de un Estado cobra no solo una relevancia de tipo político, sino una relevancia de carácter estructural en el funcionamiento de una democracia, por ejemplo. Pero cobra relevancia para el entendimiento de un concepto que, como me decía el doctor Florentín Meléndez fuera de cámaras, es importante que se comprenda por parte de la ciudadanía, y es el tema del Estado de Derecho. ¿Qué es un Estado de Derecho? ¿Por qué es importante que ese concepto sea conocido por la comunidad? ¿Qué es lo que debemos de hacer en un momento dado para poder interpretar que en El Salvador, por ejemplo, se vive o no se vive un Estado de Derecho? Y desde luego, en una segunda parte, poder abordar el tema de las funciones o de la funcionalidad de la institucionalidad, de cómo funcionan las instituciones del Estado y cuál es su relación con un Estado de Derecho. Desde esa perspectiva, quisiera primero platicar con el doctor Florentín Meléndez, cómo, estimado doctor, nosotros podemos comunicarle a la ciudadanía cuál es el concepto del Estado de Derecho y por qué es importante, no solo para los expertos en derecho, sino para todos los ciudadanos en general. Bueno, muchas gracias por invitarme, Mario. Muchas gracias a la Universidad Tecnológica. Es un gusto estar también a la par compartiendo en este panel con el doctor Borgo Bustamante. Respecto a tu pregunta, Mario, este tema del Estado de Derecho, por su terminología, indicaría en un primer momento que es un tema que atañe a los profesionales del derecho, pero no es así. En una sociedad democrática creo que la ciudadanía debe estar debidamente informada en cuestiones cívicas, constitucionales, democráticas, que tienen que ver con el funcionamiento y la eficacia del Estado y la participación de la sociedad civil en la eficacia de la participación del Estado y de sus instituciones. El Estado de Derecho es la estructura jurídico-política por medio del cual se organiza el Estado, funciona el Estado, pero también la sociedad. Y esto con objetivos supremos, superiores. El Estado de Derecho persigue como finalidad precisamente hacer prevalecer la Constitución, en primer lugar, con todo lo que ello implica, pero también crear condiciones estructurales para la vida en democracia, para la vida en libertades individuales y colectivas, para el ejercicio pleno de las libertades públicas en la sociedad. Pero también implica y persigue crear condiciones para la justicia social, sobre la base del desarrollo económico y social y de los límites que tiene que tener el Estado, el poder económico y todas las manifestaciones de poder en un Estado de Derecho. El Estado de Derecho persigue la seguridad jurídica, que haya seguridad jurídica para todas las personas, no solo para unos, que se respete el debido proceso en todos los procedimientos donde estén involucrados los derechos de las personas. Implica, pues, que haya derechos de libertad y derechos de igualdad debidamente asegurados para todas las personas. Estos fines prácticamente son los valores superiores de la Constitución, de cualquier constitución democrática. La Constitución salvadoreña, en el artículo 1, señala precisamente esas finalidades que debe perseguir el Estado salvadoreño, que el país vive en libertades, que haya justicia social, acceso a los derechos sociales fundamentales, la educación, la salud, la vivienda, el trabajo digno, pero también que haya desarrollo económico y que haya seguridad jurídica, educación, salud, cultura. Todo eso está involucrado en las finalidades que persigue el Estado de Derecho, pero esa estructura exige o implica necesariamente, Mario y queridos televidentes, que tanto el Estado como la sociedad, porque en su construcción hay responsabilidad compartida. No solo es responsabilidad del Estado garantizar que vivamos en un Estado de Derecho, sino también tiene que haber participación y control de la ciudadanía. Y para eso la ciudadanía tiene que estar educada cívicamente, tiene que saber leer la Constitución y lo fundamental de las reglas que rigen la vida del país, del Estado y de la sociedad.
Para eso se requiere fundamentalmente que se cumplan ciertos principios estructurales, por ejemplo, que haya imperio del derecho, que se respete la ley, la Constitución, el derecho internacional, no solo por los particulares, sino fundamentalmente por los gobernantes, y que estos sean un ejemplo para la población de acatamiento y de imperio del derecho, que se respete la Constitución como norma suprema en el ordenamiento jurídico, es decir, que se reconozca que hay una jerarquía en el ordenamiento jurídico. Ese es parte de los principios del Estado de Derecho, la supremacía de la Constitución, la jerarquía de las normas y el imperio del derecho. Pero también hay una dimensión democrática del Estado de Derecho, y son las libertades democráticas, la tolerancia ideológica, el pluralismo político. Eso también implica un Estado de Derecho, que haya libre juego de las ideas, de las distintas corrientes del pensamiento, que se respeten los derechos fundamentales de las personas, los derechos civiles, los derechos políticos, los derechos individuales y colectivos, que haya justicia social. Esto implica que la gente común y corriente, especialmente las capas pobres de la sociedad salvadoreña, tengan acceso a la satisfacción de las necesidades básicas, la salud, la alimentación, el agua, la protección del medio ambiente, la educación para sus hijos, un trabajo digno. El Estado de Derecho también exige la separación de poderes, los pesos y contrapesos, particularmente entre los tres poderes fundamentales del Estado, dado que en un Estado de Derecho no hay primeros órganos del Estado, como mal se entiende en este país. Los tres poderes del Estado están en el mismo nivel, tienen sus competencias particulares cada uno, distribuidas así por los constituyentes, y existe un control recíproco, un equilibrio, pero también existe el principio de la colaboración interórganos. Los tres órganos del Estado tienen que colaborar para cumplir, coadyuvar esfuerzos y cumplir los fines fundamentales del Estado. No menos importante es la independencia judicial, eso es clave. Comenzando por la presidencia de la Corte Suprema, los magistrados de la Corte, la sala constitucional y todos los jueces del país. Esa es una garantía del Estado de Derecho, que los jueces sean independientes del poder y de los sectores a los que van a controlar. Y por último, se puede agregar el principio de la soberanía popular, el poder que tiene el pueblo otorgado por la Constitución para la toma de las grandes decisiones del país, es parte consustancial del Estado de Derecho, y por supuesto que el Estado sea responsable, que acate los controles y los límites, que son de tres niveles: los límites constitucionales, los controles legales y los controles convencionales que provienen del derecho internacional. Por lo tanto, en resumen, Mario, un Estado de Derecho es un Estado de libertades, pero también es un Estado de justicia social. Un Estado de Derecho es un Estado de seguridad jurídica. Un Estado de Derecho es un Estado constitucional, es un Estado democrático y social. Esas son las tres grandes dimensiones del Estado de Derecho: el Estado constitucional, Estado social y democrático de derecho. Gracias. Por eso es que yo, cuando estabas desarrollando el tema, me acordaba del doctor René Fortín Magaña, que siempre habla del Estado democrático, constitucional, democrático, social de derecho. Y pareciera ser que todos esos componentes que tú has dado lo conceptualizan, contiene todos esos conceptos que el doctor Fortín Magaña siempre lo dice. Doctor Borgo, su concepto del Estado de Derecho en el contexto de un país como el nuestro, ¿cómo lo ves usted? Bien, yo quisiera realmente tratar de llevar este tema a un nivel lo más, digamos, popular posible, si es que puede decir, porque debemos de partir de que toda sociedad, todo grupo, empezando por el grupo familiar, se dicta reglas, se dicta ciertas normas que debe de cumplir, y esas normas son las que gobiernan la familia, gobiernan luego tal vez al grupo de familias, ampliándose a los clanes y llegando pues a constituir las normas que regulan la actividad de toda una sociedad. Y esas normas pues pueden ser tanto de carácter moral como de carácter religioso, y tenemos las normas jurídicas, que son a las que más nosotros pues estamos acostumbrados a tratar. Pero cuando hablamos de las normas jurídicas, realmente pensamos nosotros en que se necesita una estructura que contenga una institución prácticamente de esa organización, porque no es posible que cada quien esté dándose normas que sean diferentes o contradictorias, sino que debe haber una unidad de criterios que sirva para poder aplicarse a todo el mundo.
Cuando en 1982 fuimos a votar por esta Constitución, que es la vigente de 1983, bajo las balas, y debo decir que esta es más conocida por nosotros los abogados como la Florentina, porque ha sido el doctor Florentín Meléndez quien, estando ahí en la Corte Suprema de Justicia, le dio un amplio realmente entrega y conocimiento a toda la población. Yo todos los días en cualquiera de mis sacos siempre llevo la Constitución. Y es que ahí está la base de la institucionalidad, porque la Constitución pretende, lo que llamamos nosotros su parte orgánica, establecer cuáles son los órganos de ese gobierno que nosotros vamos a elegir, qué normas vamos a aplicar, qué tipo de gobierno queremos, si queremos un gobierno monárquico, si queremos un gobierno republicano, etc. Y cuando llegamos a eso, encontramos una gran cantidad o variedad de posibilidades de organización de ese órgano que es el que va a dictar las normas, a aplicar las normas y a juzgarnos a todos los ciudadanos por la aplicación, abuso o incumplimiento de ellas. Entonces, de ahí nace este instrumento que ya en realidad tiene varios siglos, pero que realmente se ha poco analizado, se ha poco estudiado. Yo recuerdo que en la Facultad de Derecho apenas se veía la Constitución como parte del derecho político en algún semestre en la universidad. Y luego, cuando uno platica con muchas personas, desconocen absolutamente lo que establece la Constitución, la organización del Estado, como decía el doctor Meléndez, cuál es la finalidad de cada uno de sus órganos, cómo se integra, cuál es el objetivo y las funciones que tiene que realizar. Pero no olvidemos la parte dogmática, que es el otro elemento sustancial de la Constitución, en la cual se decide cuáles son los derechos del ciudadano, los deberes del ciudadano y todas aquellas facilidades que tiene para poder exigir el cumplimiento. Y quizás, mi querido doctor Borgo, dígame, usted acaba de abordar un tema que es importante, porque Florentín precisamente hacía un desarrollo conceptual del Estado de Derecho, y usted le acaba de dar un contenido específico también. No solo es cuestión de los gobernantes, sino que de los gobernados también, para que la voluntad confluya en una entidad llamada Estado de Derecho. Seguiremos abordando este interesante tema después de la pausa. ¿Quién dijo que aquí no se puede? Que las oportunidades son para pocos. ¿Que me debo quedar como estoy? Definitivamente puedo ser mejor. Cambiando la indiferencia por el compromiso. Proponiendo soluciones en vez de criticar. Transformando el conformismo en superación. Inscríbete hoy. Hagamos la diferencia. Seamos mejores. Universidad Tecnológica de El Salvador. Continuaremos con el tema del funcionamiento de la institucionalidad, una necesidad ineludible. El doctor Borgo, en la última parte de su intervención, mencionaba cosas de carácter práctico. El Estado de Derecho, no solo en su conceptualización jurídica, doctrinaria, sino cómo se vive, quién tiene que contribuir a la conformación de un Estado de Derecho. Cómo, doctor, la ciudadanía, no solo las instituciones del Estado, cómo la sociedad civil hace una participación protagónica en el funcionamiento de un Estado de Derecho. La verdad es de que yo creo que se ha desarrollado, y voy a hablar de los últimos quizás 10, 12 años, un espíritu de estudio, de análisis de la situación del país en términos jurídicos generales, y particularmente de la parte estructural
de la parte dogmática de la Constitución, y dada esa separación de los poderes a los cuales se refería el doctor Meléndez, pues definitivamente hemos encontrado que hay una incidencia directa en cuanto a esos derechos que están comprendidos en la parte dogmática del ciudadano, del hombre de la calle, del civil, que puede realmente exigir a los funcionarios el cumplimiento de sus obligaciones establecidas en la Constitución. Creo yo que esa situación que no se vivía mucho acá en el país y que en la última sala de lo constitucional realmente impulsó enormemente, garantizó a los ciudadanos precisamente el cumplimiento del Estado de Derecho, porque ya no depende solo de la voluntad del funcionario el cumplir o no cumplir las obligaciones, aunque lo juramentan y ahí jura cumplir la Constitución, pero eso es otra historia, sino que tiene que confrontar ese juramento que tiene en todas las actividades, en todos los momentos, en el desempeño de sus funciones. Entonces, tanto la gente que esté en el órgano legislativo como la gente que está dentro de la administración pública y el órgano judicial, particularmente dos áreas, la de lo constitucional y la de lo contencioso administrativo, particularmente en estas dos últimas, en donde el ciudadano está precisamente autorizado para ser el contestatario de esa institución del gobierno que puede o no puede estar cumpliendo con las reglas que ha asegurado que va a cumplir. Primero la Constitución y segundo, como consecuencia de ello, todas las leyes de la República. Y yo creo que en ese ámbito del derecho del ciudadano, prácticamente esas dos salas merecen una especial consideración, porque allí es donde está la garantía del ciudadano de exigir el cumplimiento de ese Estado de Derecho, del comportamiento de la parte de los órganos del Estado que antes no lo veíamos como lo hemos estado acostumbrados ahorita a verlo. Y eso realmente es quizás siento yo que allí está el centro de la diferencia entre los estados autoritarios y los estados democráticos. En el estado democrático se puede discutir, se puede analizar, se puede reclamar. En el estado autoritario se puede reclamar y de seguro le dan la cárcel o lo matan con los caminantes para Estados Unidos. Pero realmente en la parte sustancial de la existencia del Estado de Derecho, yo creo que reside en ese conocimiento de la sociedad civil y de todos los ciudadanos para poder ellos ser las personas en realidad que ingresen a discutir el cumplimiento de esas actividades gubernamentales. Gracias. ¿Y cómo vemos, si nosotros nos situamos en la realidad, en la actualidad de la vida política, de la vida democrática del país, de El Salvador, Florentín, nosotros podemos decir que hay un Estado de Derecho en El Salvador? Podemos decir de que hay esa conceptualización circunstanciada que tú hiciste sobre el Estado de Derecho. ¿Se podría decir que lo estamos viviendo en nuestro país? ¿O qué debemos de hacer? ¿Cuáles serían las propuestas para que no solo las entidades del Estado, sino la ciudadanía en general puedan contribuir significativamente a la vivencia de un Estado de Derecho? Bueno, yo creo que sí, El Salvador ha avanzado en materia democrática, política y en materia de Estado de Derecho, particularmente a partir de la firma de los acuerdos de paz. No obstante, hay que reconocer también los logros y avances que se dieron en toda la historia constitucional salvadoreña. El Salvador ha recorrido una larga historia que ha sido recogida culturalmente en 13 constituciones. La primera en 1824 y la última en 1983. Pero hay 3 constituciones paradigmáticas. La de 1886, que tuvo un enfoque muy fuerte, que tiene que ver con el Estado de Derecho en su concepción liberal originaria, tuvo una inclinación muy fuerte a los derechos individuales, civiles y políticos y a la defensa de la propiedad privada.
Luego la Constitución de 1950, que se conoce como la Constitución Social, a diferencia de la anterior, que se conoce como la Constitución Liberal, la del 50 ya introdujo nuevos cambios en la Constitución y en el Estado de Derecho. Introdujo el componente de los derechos sociales y de la responsabilidad social del Estado frente a la colectividad. Ya no una visión individualista de la responsabilidad del Estado, sino una visión colectivista y social desde la perspectiva de la ideología socialista, que también influenció la Constitución de 1950. Y la tercera constitución importante es la actual, la de 1983, que recogió las aportaciones de todas las constituciones históricas de El Salvador, la visión democrática, la visión liberal, la visión social, los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, y se conoce por ello como la Constitución pluralista o democrática. Entonces, ha habido un avance importante en el derecho constitucional salvadoreño. En la práctica, ¿cómo veo yo este avance puesto en el año en el que estamos ahora? Por supuesto que estos avances históricos y recientes de las últimas décadas han impactado en las libertades democráticas definitivamente en el país. Somos más libres que en el pasado. Hay mayores libertades democráticas, mayor libertad de prensa, mayor pluralismo político, tolerancia ideológica. Y cuando hablo de pluralismo político no me refiero a los partidos políticos exclusivamente. El pluralismo político, declarado así por la Constitución, cuando declara que el sistema político de El Salvador es pluralista, se refiere también a la sociedad, a las organizaciones de la sociedad civil. Son parte del pluralismo que pregona o que sostiene la Constitución. Entonces, sí, definitivamente ha habido avances, tenemos nueva legislación, reformas constitucionales por la vía que señala la Constitución y no por golpes de Estado. De alguna forma se ha observado avances en la separación de poderes, con resistencias, pero se ha observado avances, con el acatamiento de las leyes, de la Constitución, pero por supuesto que tenemos rezagos muy importantes también, y tenemos retos importantes que cumplir para avanzar más en el país, profundizando el Estado de Derecho, con los beneficios que ello representa. Yo creo, puntualmente por la pregunta que me haces, Mario, mira, en este país hay muchísimo que hacer para superar el estado de cosas inconstitucionales en que vivimos. La pobreza, el desempleo, la exclusión social de amplios sectores de población, el control territorial no por entes estatales, la falta de acceso a resolver los problemas básicos de las poblaciones más pobres del país, la salud, la alimentación, un trabajo digno que no solo refleja el salario mínimo es el mínimo que hay que pagar. A partir de ahí hay que mejorar las condiciones sociales de los trabajadores. Eso es parte del Estado de Derecho y ahí viene el rol de los empresarios. Entonces, yo creo que dentro de los retos urgentes, según mi opinión, yo creo que hay que asumir la tarea de buscar un consenso nacional donde participe la sociedad civil, la academia, los partidos políticos. Tiene que haber una reingeniería en los partidos políticos en este país. Que tengamos nuevos líderes más maduros, más democráticos. Y por supuesto una sociedad civil con líderes, con universidades que tengan presencia en la realidad nacional, con las excepciones que hay, por supuesto, de algunas que hacen el esfuerzo, con asociaciones de profesionales que están ausentes de los problemas de este país. La academia es la que tiene que retomar la vanguardia para buscar esos consensos con la clase política, con los empresarios, con los trabajadores, y fundamentalmente hay que apuntalar dos cuestiones, Mario. Mira, porque en primer lugar... Déjame interrumpirte y yo seguro que te doy más tiempo para esto, pero acabas de señalar una cosa bien importante que es parte de lo que la Universidad Tecnológica de El Salvador, a través de su Senado Consultivo, quiere hacer con un programa como de esta naturaleza. Que haya un canal de comunicación de personalidades como ustedes para que orienten, dirijan a la opinión pública, a la comunidad, de cómo contribuir al funcionamiento de un Estado de Derecho. Déjame hacer una pausa, tú sabes cómo es esto en la televisión, y volveremos en unos minutos. ¿Quién dijo que aquí no se puede? Que las oportunidades son para pocos. ¿Que me debo quedar como estoy? Definitivamente puedo ser mejor. Con horarios que se ajustan a mis necesidades. Con especialización en inglés. En mi tiempo y en mi espacio. Inscríbete hoy. Hagamos la diferencia. Seamos mejores. Universidad Tecnológica de El Salvador.
Bueno, estamos platicando con dos distinguidos juristas de este país, el doctor Borgo Bustamante, el doctor Florentín Meléndez, y estábamos precisamente abordando ya los temas de ciertas propuestas concretas que se pudieran hacer en aras de que en este país se pueda vivir un verdadero Estado de Derecho y un funcionamiento de la institucionalidad adecuado para tales fines. Y tú estabas ya planteando, yo te interrumpí con lo de la academia porque me emocioné precisamente porque es parte de lo que la Universidad Tecnológica de El Salvador está haciendo con programas como este a través de su Senado Consultivo. Pero bueno, Florentín, me encantaría que al público le dijeras de manera bien concreta qué es el planteamiento que tú haces para que haya mayor eficacia en el camino, no solo a la institucionalidad, sino a la consolidación de un Estado de Derecho. Claro. Bueno, mire, estas son ideas ciudadanas. No es nada nuevo lo que yo estoy planteando. Estoy tratando de hacer énfasis. Hablaba de la participación de la sociedad y del control social tan importante para construir democracia y para fortalecer lo que tenemos ya construido del Estado de Derecho en El Salvador. Hablaba de la academia, pero también las organizaciones de los trabajadores tienen mucho que ver en esto. Y se necesita liderazgo maduro también en las asociaciones sindicales del país y que sean escuchados los trabajadores. También el sector empresarial. La familia tiene un rol importante en este tema también. Y las distintas instituciones de la sociedad. Pero dejo el reto planteado en el centro con la academia, con las universidades y las asociaciones profesionales, de todos los profesionales que han salido de las distintas universidades del país. Yo creo que son los que tienen que retomar alguna iniciativa sobre esto. Y para esto, repito, es importante la educación cívica, la lectura de la Constitución. La gente tiene que leer la Constitución, tiene que saber las reglas fundamentales que rigen la vida de este país y de la sociedad, saber qué derechos tienen, qué libertades tienen, pero también qué límites tenemos las personas. La gente común y corriente debe saber cuáles son las obligaciones que tienen los funcionarios, qué pueden hacer, pero también qué es lo que no pueden hacer, qué tienen prohibido hacer. Entonces, eso es parte del reto en cuanto a la sociedad civil. No es nada nuevo lo que digo, pero en cuanto a la institucionalidad, mira, yo creo que hay tanto que hacer en el país para renovar el Estado, que yo me centraría básicamente en dos clases de reformas. Una de ellas se refiere a la reforma de las instituciones políticas y otra, una reforma a las instituciones técnicas del aparato del Estado. Cuando me refiero a las instituciones políticas, me refiero a los partidos políticos y al Tribunal Supremo Electoral. Es necesario que se garantice de una vez por todas elecciones libres y democráticas en este país, que no se juegue con el voto popular, que se respete el voto del soberano. Para eso la Sala desarrolló la ciudadanización de las juntas receptoras de votos, porque ahí no se defiende el interés de los partidos, ahí se defiende antes que nada la decisión del soberano, que es el pueblo. También es importante que se independice de una vez por todas el Tribunal Supremo Electoral de los partidos políticos. Eso es un atropello a la Constitución y al orden democrático del país. Que los partidos pongan a sus representantes en el Tribunal Electoral es una desnaturalización de la justicia electoral, de la democracia y del Estado de Derecho mismo. También que se respete el voto libre de los ciudadanos, el voto libre informado. Y por supuesto también es imprescindible que se verifique, se monitoree desde la sociedad y desde las instituciones del Estado el cumplimiento de requisitos de los candidatos. Hay edades, distintas franjas de edades, se exige moralidad, honestidad e instrucción notoria, pero nadie sabe para los candidatos a alcaldes, diputados, presidentes, si la instrucción notoria es saber leer y escribir únicamente. No se sabe si es tener aprobado el 6º grado o sacar un bachillerato para manejar un país con lo que eso representa. O si se necesita tener la experticia académica, profesional y técnica para manejar las políticas públicas de un país, la economía, la salud, la educación, las relaciones exteriores, el endeudamiento público, etc. Entonces, esa parte de la renovación y el fortalecimiento de las instituciones políticas es muy importante. Se necesitan partidos renovados a través de elecciones internas, que sean las bases por la democracia representativa, la que elijan a sus candidatos y no que sea la cúpula la que sigue eligiendo candidatos. Esa es una deformación de la democracia. Y por otro lado, las instituciones técnicas. Yo me quiero centrar en 5 instituciones técnicas que son claves para el Estado de Derecho, sin cuyo aseguramiento de la independencia y de la meritocracia no es posible seguir avanzando en Estado de Derecho. El doctor Borgo mencionó la Sala Constitucional que ejerce el control constitucional de las leyes y tiene como mandato proteger los derechos fundamentales de toda la población, nada menos.
la Sala Contencioso Administrativo, que ejerce control de legalidad de los actos de la administración frente a los particulares. Pero quiero mencionar 3 instituciones claves para el Estado de Derecho, que tienen que ser independientes y apostarle a la meritocracia, a los méritos de los profesionales que van a asumir estos cargos. El Tribunal Supremo Electoral, la Fiscalía General de la República y la Corte de Cuentas. Si a esto le sumamos la Sala Contencioso Administrativo, por supuesto la Corte Suprema de Justicia, con el control que tiene de probidad, de la depuración judicial, del nombramiento de jueces, y en la cúspide la Sala de lo Constitucional, por el poder que la Constitución le otorga a este tribunal de ejercer un control constitucional de todo lo que pasa en este país, en la sociedad y en el Estado. Yo creo que si le apostamos a la meritocracia, a la honestidad, a la independencia de los profesionales que tienen que integrar esas 5 instituciones, definitivamente este país daría un giro diferente hacia arriba. Avanzaríamos en este país en el Estado de Derecho. Por supuesto que para esto se necesita una ley especial, no un reglamento interno de la Asamblea para que establezca los parámetros, requisitos para los que van a optar a estos cargos en estas 5 importantes instituciones. Y por último, el inevitable control de la ciudadanía. Bueno, me parece sumamente interesante el planteamiento que tú haces. Lleva implícito una especie de diagnóstico en la propuesta de soluciones en aras de alcanzar un Estado de Derecho. El doctor Borgo ha vivido muchas etapas de la historia de nuestro país, de la historia contemporánea, y pareciera, con lo que Florentín dice, que ha habido históricamente algunas falencias en términos de la institucionalidad en el país. Pero con su experiencia, doctor, ¿qué estaría planteando usted en estos momentos para suplir esas deficiencias institucionales que en un momento dado ha sugerido implícitamente el doctor Meléndez? Yo creo que el formalismo institucional ha prevalecido. Aparentemente hay muchas cosas que se están haciendo correctamente bien porque se cumple con las regulaciones, pero en el fondo no se están cumpliendo muchas veces con los principios fundamentales que son los verdaderos motores de esas disposiciones. Siento que hemos llegado a un punto en el cual la falta de credibilidad de la sociedad civil, en donde ahora yo estoy formando parte, realmente es un elemento de lo más difícil de lograr hacer cambiar, porque la gente no se encuentra satisfecha ni con los partidos políticos, ni con los sistemas, ni con las autoridades correspondientes a todas aquellas actividades de carácter electoral. La cantidad de personas ausentes en las elecciones demuestra la falta de credibilidad. Las ofertas de los políticos ofrecen cielo y tierra y nadie sabe de dónde van a sacar los fondos. Continúa esa situación de falta de verdad en muchas de las relaciones existentes. Y eso creo yo que es el principal problema. Yo la primera vez que estuve en Estados Unidos en 1948, no se conocía lo que era mentir. El que mentía, en realidad era castigado, no se le creía de otra forma. Y acá vemos que se hacen ofertas de todo tipo. Pero yo sí creo que tal vez alguna que nosotros deberíamos de agregar a las que señalaba el doctor Meléndez. Yo con la Corte de Cuentas volvería al sistema que tenía 1939, que estaba en la Constitución y en la ley específica, del control preventivo. Había representaciones de la Corte de Cuentas en distintas entidades, en las principales, que tenían grandes cantidades de gasto, y esas entidades no podían autorizar gastos ni efectuar pagos si esa representación de la Corte de Cuentas no las autorizaba. Allá venimos a poner el enriquecimiento ilícito en la Constitución. ¿Y para qué? Para que decirle, no, mire, que tiene 10 años de prescripción. O no, ahora quieren arreglarlo, 20 años de prescripción. No, si lo que hay que hacer es evitar, no buscar después solucionar problemas que se dieron por falta de control. Entonces yo sí siento que la Fiscalía ha hecho un trabajo
de introducirse en el problema de la probidad. Antes solo analizaba el robo de gallinas o el ganado que se lo llevaban de una propiedad a otra. Y ahora la Fiscalía ha abierto las puertas a la investigación de la honestidad, principalmente de los funcionarios públicos. Quizás en eso yo creo que hay un amarre entre ambos y para ser en realidad concreto, creo que todos esos temas y los que ha mencionado el doctor Meléndez deberían ser objeto de la posición académica, pero, insisto, a través de los medios de comunicación. ¿Por qué no tener como hizo Beneke, que tenía un programa en el cual yo estudiaba matemáticas modernas, porque eran todos los días a las 7 de la mañana, y ese tipo de programas, porque la gente en realidad debe aprender, uno, a buscar la honestidad, y para ello debe ser honesto. Bueno, muchas gracias, doctor. Interesante planteamiento también. Haremos una pausa para continuar con nuestro programa. Que aquí no se puede, que las oportunidades son para pocos, que me debo quedar como estoy. Definitivamente puedo ser mejor, formándome con principios y valores, con novedosos recursos tecnológicos, con oportunidades de becas en el extranjero. Inscríbete hoy, hagamos la diferencia, seamos mejores. Universidad Tecnológica de El Salvador. En esta parte me gustaría conversar rápidamente con los distinguidos panelistas sobre un tema de coyuntura, que es cierto, como decía el reportaje, nubarrones que se han estacionado en la vida institucional y política del país, la falta de elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y encima ya el del fiscal general de la República. Florentín, ¿cómo estás viendo esta situación? Mire, es lamentable y es muy triste que esto se esté observando, no solo por las repercusiones que tiene con toda la población. Hay casi 1000 procesos constitucionales que están paralizados y hay derechos constitucionales de miles de salvadoreños que están paralizados sin respuesta alguna, lo cual es una violación flagrante a la Constitución que está cometiendo el órgano legislativo y un alto grado de irresponsabilidad que tienen los líderes, especialmente de los partidos políticos. Esto tendría que ser un objeto de atención, vuelvo a la academia, de todas las universidades y de todas las asociaciones de profesionales universitarios de este país, para que de conjunto promuevan un diálogo con los políticos del país, con la Asamblea Legislativa, y se elija de acuerdo a los estándares que plantea la Constitución y la jurisprudencia de la Sala. Esto no puede seguir un día más en El Salvador. El país está perdiendo su imagen, su honor a nivel internacional, un valor preciado que tenemos como pueblo salvadoreño, y por lo tanto los derechos fundamentales pues, de la población están en riesgo y están siendo desconocidos. Yo quiero terminar básicamente leyendo un artículo de la Constitución que tiene que ver con lo que hemos hablado ahora, con la meritocracia, con que haya una transformación profunda en las instituciones estratégicas y se le apueste a la idoneidad profesional de sus cuadros, de sus empleados, no solo de los mandos y directores. El artículo 218 de la Constitución dice: los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de una fracción política determinada. No podrán prevalerse de sus cargos para hacer política partidista. El que lo haga será sancionado de conformidad con la ley. Con esto yo quisiera responder y concluir mi participación agradeciéndote, Mario, a ti y a la Universidad Tecnológica por el honor de estar acá en este programa. Muchas gracias, Florentín. Ha sido un honor compartir contigo una sede como esta. Doctor Burgo, ¿qué piensa usted? ¿Cuál es la responsabilidad de tipo político o institucional que en este momento pueda deducirse a un órgano del Estado que esté incumpliendo esa obligación tan importante de elegir a los magistrados de la Corte? Desgraciadamente le tengo que decir, doctor, tenemos ya poco tiempo para ir concluyendo. La pregunta, en realidad yo siento que me voy a ir a la causa
cuáles son las causas en realidad de esta situación tan anómala como la que estamos viviendo. Y es porque nos hemos politizado en el mal sentido de la palabra, porque estamos pretendiendo otras cosas que el bienestar del pueblo salvadoreño, y que los partidos políticos han caído en ese juego precisamente de buscar intereses que no son los intereses del pueblo salvadoreño, y ello es lo que hace imposible que se satisfagan los intereses de todos los partidos políticos, y quien paga las consecuencias es el pueblo salvadoreño, que carece de una sala de lo constitucional, y quién sabe si vamos a tener fiscal general de la República, y ya no me atrevo a seguir adelante. Muchas gracias por haberme invitado a esta reunión, Mario, pero insisto, es la universidad, es la academia, y en este caso la tecnológica. Yo sugeriría que tenga un espacio en el cual podamos hablar libremente sobre los temas para que pueda el pueblo salvadoreño responder ante estas necesidades de cambio que tenemos. Muchas gracias, doctor Borgo. Ha sido un honor también compartir con usted este programa. Sin duda alguna, está evidentemente claro que procurar la vivencia de un Estado de Derecho es importante para la vida democrática de un país. Para esos efectos, hay un implícito reconocimiento de que las instituciones del Estado han mejorado en su funcionamiento en la historia del país, pero que hay todavía grandes vacíos y grandes deficiencias que se deben corregir. El planteamiento de reformas estructurales e instituciones públicas del Estado, de carácter técnico y de carácter político, o el funcionamiento adecuado del mero detentador del poder soberano, que es la ciudadanía, que es el pueblo, a través de las organizaciones de la sociedad civil, para que puedan deducir las responsabilidades adecuadas a las instituciones en aras de establecer disuasivos para que situaciones como las que está ocurriendo en este momento en El Salvador no puedan ocurrir. Buenas noches, muchas gracias por haber compartido con nosotros este programa. El próximo domingo estaremos en Agenda País en otro programa. Buenas noches.